Bendiciones, mis amados. Qué bueno poder una vez más llegar hasta sus hogares con el mensaje de la bendita palabra del Señor. Voy a invitarle a levantar su corazón al trono de la gracia, pidiéndole a nuestro buen Dios que sea Él bendiciéndonos en esta hora a través de su palabra. Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias porque nos permite, Señor, llegar hasta cada hogar en esta hora a través de tu palabra. Gracias, Señor, por los medios que has puesto a nuestra disposición. Gracias por las personas, Señor, que nos están ayudando para que este mensaje de tu palabra corra y sea glorificado. Rogamos, Señor, que seas tú captando la atención de cada oyente en esta hora para que la palabra surta el efecto para la cual es enviada en esta hora. En el precioso nombre de Jesús te damos muchas gracias, oh Dios. Amén y amén. Mis amados, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, el versículo 18. Y este texto dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Como ustedes pueden ver, el texto que he leído no concuerda con el estudio que hemos estado realizando acerca de la segunda venida de Cristo allí en el libro de el Apocalipsis. Y es porque hoy quiero interrumpir el tema que hemos venido tratando por más o menos 2 meses sobre la segunda venida de Cristo, para hablarles hoy del tema de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo a propósito de esta fecha. Y quiero hacer un recorderis de las actividades que Él realizó durante su última semana aquí en la tierra. Y he querido darle un título a este sermón. Y el título es: a través del coronavirus, Dios está hablando fuerte y claro a todo un planeta. Repito el título de este sermón: a través del coronavirus, Dios está hablando fuerte y claro a todo un planeta. Durante mucho tiempo, Dios ha estado intentando comunicarse con la humanidad, pero hemos estado demasiado ocupados para escuchar su voz. El mundanal ruido no nos ha permitido escuchar su voz. Pero desde hace mucho tiempo, Dios ha estado intentando comunicarse con nosotros. La Semana Mayor, el puente más largo del año, es cuando más ocupados hemos estado. Los viajes, los tamales, el reencuentro con familiares y amigos, los paseos, la ida a la playa, por ahí una que otra vez ver una película sobre la vida de Jesús, y algunos hasta asistir a un oficio religioso, aunque a decir verdad es más por una costumbre
que con el propósito de oír la voz de Dios. Todo esto ha hecho que Dios en estos días, a través de esta pandemia que está afectando a más de medio planeta, hable y hable claro. Que a través de esta pandemia Dios está diciendo a la humanidad: escúchenme. Y la pregunta sería: ¿qué es eso tan importante que Dios tiene que decirnos, que ha mandado a confinamiento a más de medio planeta? ¿Qué es eso tan importante que Dios tiene que decirnos, que nos ha mandado a recoger so pena de ser multados, arrestados o peor aún, lo que ordenó hace 6 días el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, a su ejército: disparen a matar al que viole la cuarentena para evitar la expansión del coronavirus? ¿Qué es eso tan importante que Dios tiene que decirnos? Que ha dado orden a los gobernantes que hagan cerrar las playas, que hagan cerrar todos los balnearios, los sitios de diversión, aún los parques, que no le permitan a los que tienen fincas de descanso ir a pasar estos días allá. Que no permitan la circulación entre ciudades, entre municipios, entre pueblos. Que se hagan retenes y hasta inmovilicen los vehículos y los lleven a los patios. ¿Qué es eso tan importante que Dios tiene que decirnos, que ordenó el aplazamiento de unos Juegos Olímpicos? ¿Qué es eso tan importante que Dios tiene que decirnos, que paró las ligas más importantes del fútbol a nivel mundial? Y hasta el torneo de Wimbledon, el torneo más antiguo del planeta. ¿Qué es eso tan importante que Dios tiene que decirnos, que ordenó a los gobernantes que hicieran cerrar las iglesias sin distingo de credos? ¿Qué es eso tan importante que Dios tiene que decirnos, que hizo suspender los pomposos oficios religiosos de esta Semana Mayor, orgullo de algunas regiones de nuestro país y del mundo? ¿Qué es eso tan importante que Dios tiene que decirnos, que aún después de habernos mandado a predicar a tiempo y fuera de tiempo, ahora permite que nuestros templos estén cerrados para que no estemos afanados y tengamos tiempo para escuchar su voz? ¿Qué es eso tan importante? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere entregarnos? Y el mensaje que Dios quiere entregarnos en estos días de quietud, en estos días cuando ha hecho que todo el mundo pare, cuando ha hecho que todo el mundo se detenga, el mensaje es: todo lo hice por amor a ti. Todo lo hice por amor a ti. Me propongo en este sermón hablarle de las cosas más relevantes que hizo Jesús en esta última semana antes de ascender a los cielos. Porque esta semana fue una semana de mucho ajetreo. Como Jesús haciendo su último y mejor esfuerzo para que la gente de su época, pero también nosotros, entendiéramos la urgencia de ese mensaje. Su esfuerzo desmedido durante esa última semana aquí en la tierra indica lo importante que era que la humanidad entendiera este mensaje. ¿Cuál mensaje? Todo lo hice por amor a ti. Todo lo hice por amor a ti. Todo lo hice por amor a ti. Comencemos pues con lo que ocurrió ese día antes de aquella tan atareada semana.
Quiero comenzar con el día sábado, previo a ese domingo de su entrada triunfal a Jerusalén. Esa semana mayor, el día sábado, previo a esa semana mayor, Jesús fue a la casa de Lázaro, a la casa de Marta y de María, quienes habían hecho una cena en su honor. Hacía muy poco que Jesús había resucitado a su amigo Lázaro. Ahora el hijo de Simón el leproso, como apodaban al padre de Lázaro, de Marta y de María, es el personaje más popular de Betania. La gente de Jerusalén y sus alrededores iban en masa para conocer al personaje del momento. Iban en masa a conocer a Lázaro, el único ser sobre la tierra que después de 4 días de muerto regresó a la vida. Aún los griegos que habían hecho el viaje hasta Betania para conocerlo, habían hablado de ese personaje del momento. Habían hablado de la resurrección de Lázaro. Así que Lázaro es el hombre del momento. Y de paso, Marta y María se han vuelto mucho más populares ahora que la popularidad que le había dado el saber quién era su padre, Simón el leproso. Pero en medio de la fama, que había alcanzado Lázaro, en medio del reconocimiento que había logrado Lázaro en esos días, no se le olvidó ni a él ni a sus hermanas la deuda de gratitud que tenían con el Maestro. Qué importante es la gratitud. A pesar de estar asediado por personas que vienen no solo de Jerusalén y sus alrededores, a pesar que están viniendo personas de otros países para conocerlo, su fama, su ocupación no hizo que él olvidara una deuda de gratitud. Una deuda de gratitud con quien lo había resucitado de la muerte. Qué interesante la actitud de Lázaro. Hoy, cuando algunos han perdido el empleo, la empresa, el negocio, la salud, a un ser querido, la pregunta es: ¿algún día le dimos gracias a Dios por ese empleo? ¿Algún día le dimos gracias a Dios por esa estabilidad económica? ¿Algún día le dimos gracias a Dios por la salud? ¿Algún día le dimos gracias a Dios por esos seres queridos? ¿Algún día le dimos gracias a Dios por ese negocio, por esa empresa que te permite laborar? Por cada una de esas bendiciones, ¿algún día te acordaste de darle gracias a Dios? Infortunadamente, los seres humanos nos olvidamos de todas las cosas buenas que Dios hace. Y por eso creo que Dios está llamando nuestra atención. Porque todas las cosas buenas que Dios hace la atribuimos a nuestros propios méritos. La atribuimos a nuestra habilidad. La atribuimos a nuestra capacidad. Ahora Dios nos está diciendo: no es tu habilidad, no es tu capacidad, es mi gracia, es mi gracia. Lázaro, aquel hombre quien había organizado la fiesta, como todo buen anfitrión, ese sábado antes de su entrada triunfal a Jerusalén, cuando Jesús llegó con sus discípulos, ya él estaba sentado a la mesa. Eso hablaba del honor, del valor que le merecía el invitado de esa ocasión. Marta, hermana de Lázaro, sacó a relucir su don de servicio
Y cuando Jesús llegó con sus discípulos, ya estaba preparada una gran cena. Y María no se quedó atrás. María sacó lo más valioso de entre sus haberes. Sacó un perfume que la Biblia describe de gran precio económico, porque valía más de 300 denarios, el equivalente a casi un año de salario de un obrero. Creo que la mayoría de nosotros no hemos usado un perfume tan fino, un perfume tan costoso. Ese perfume no solamente tenía un alto precio económico, para María ese perfume también tenía un alto valor sentimental, porque lo más probable es que ese perfume fuera un regalo de su difunto padre para el día de su boda, como era la costumbre. Algo que se tenía reservado, era algo especial, y más aún cuando ya Simón el leproso había fallecido. Pero María entendió que no había mejor momento, ni mejor oportunidad, ni nadie más digno de usar dicho perfume que Jesús. Por eso dice la Escritura que cuando Él está sentado a la mesa, ella rompió el frasco de alabastro y lo derramó sobre el Señor. Qué bendición encontrarnos con gente como María, que le dan el valor que Jesús se merece, que le dan el valor que realmente Él tiene. Para algunos de nosotros, Jesús vale menos que cualquier capricho. Para algunos de nosotros, Jesús vale menos que una muda de ropa. Para algunos de nosotros, Jesús vale menos que cualquier actividad, y por eso no tenemos tiempo para Él. Le damos prioridad a otras cosas antes que a Él, porque eso habla de lo que Él significa para nosotros. Ay, pero qué hermosa la actitud de María. Para María, el más digno, la persona en quien ella podía derramar ese perfume, no había otra persona más importante, más merecedora de ello que su amigo y maestro Jesús. ¡Qué bendición! Frente a ese acto de honra, Judas, uno de sus discípulos, dijo: ¡qué desperdicio es esto! Para Judas, derramar un perfume tan costoso en la persona de Jesús era un desperdicio. Eso habla del valor que Judas le daba a Jesús. Antes de seguir, me gustaría saber qué valor le das a Jesús. Antes de seguir, me gustaría saber qué precio, qué valor tiene Jesús para ti, amado amigo, amado hermano. Judas dijo: es que ese perfume pudo haberse vendido por más de 300 denarios y haber dado ese dinero a los pobres, y que alguien que lo comprara, alguien más digno que Jesús, usara ese costoso perfume. Ay, mis amados, a Jesús le dio una profunda tristeza. Este es el valor que me da uno de mis discípulos. No soy merecedor de un perfume de ese precio. Otro debería usarlo. Yo no soy digno. Y le dolió. Le dolió porque no solo lo hizo Judas.
Otros discípulos, aunque no lo dijeron con palabras, asintieron con su cabeza que Judas tenía razón. Y eso hace que Jesús, de manera enérgica, se levante para decir: ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ella ha hecho, lo ha hecho ungiéndome para mi sepultura. Ustedes hablan de los pobres, pero recuerden, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. A los pobres siempre los tendréis. A ellos podréis hacerle alguna cosa, alguna ayuda en cualquier momento, pero a mí no siempre me tendréis. Esta mujer ha entendido el valor de la oportunidad. Amado amigo, amado hermano, que este día nos lleve a la reflexión. Hay oportunidades que no se pueden dejar pasar en la vida. A veces dejamos las oportunidades pasar y esas oportunidades no se vuelven a presentar. Eso era lo que no quería que le sucediera a María. Y por eso dijo: qué mejor momento, ¿dónde puedo vertir este perfume más que en la persona de Jesús? Y dijo a ellos, dijo a los que la estaban insultando por haber hecho ese desperdicio, entre comillas: ¿por qué la molestáis? Lo que esta mujer ha hecho servirá para memoria suya. Porque os digo que donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de lo que esta mujer ha hecho para memoria suya. El día domingo, Jesús decidió subir de Betania, de la casa de Lázaro, de Marta y de María, donde se quedó con sus discípulos. Decidió subir entonces hasta la ciudad de Jerusalén. Mucha gente, entre ellos judíos que habían viajado en días anteriores a Betania para conocer de primera mano el testimonio de Lázaro, ahora tenían la oportunidad de conocer al verdadero protagonista del milagro. Habían conocido al receptor del milagro. Habían hablado con quien había recibido el milagro. Pero ahora tenían la oportunidad de conocer a quien había dado la orden al que ya tenía 4 días de muerto: recobra tu espíritu y sal fuera. Pero no solamente eran judíos que habían llegado hasta Betania. Dice la escritura que también muchos griegos que habían escuchado de la resurrección de Lázaro fueron hasta Jerusalén y de allí fueron hasta Betania. Ellos querían también conocer quién era ese hombre. Ellos querían corroborar el milagro de alguien que después de 4 días de muerto se había levantado de la tumba. Cuando supieron pues que ahora Jesús venía hacia Jerusalén, estaban emocionados y decidieron ir y conocer a aquel que resucitaba a las personas aún de entre los muertos. Justo ese día, justo ese domingo, se estaba ya celebrando la fiesta de la Pascua, la fiesta más importante que celebra el pueblo judío, razón por la cual había muchísima gente en la ciudad de Jerusalén. Porque normalmente a esta fiesta asistían todos los judíos que vivían inclusive en otras naciones. Habían personas que creían en Dios, en el Dios de los judíos de otras naciones, y también venían a esta gran conmemoración, a esta gran fiesta. Así que Jerusalén, dice el escritor sagrado, que estaba repleto de gente como nunca.
había una razón especial. Es que esta Pascua tiene un ingrediente más. Querían conocer al que hacía pocos días se había levantado de entre los muertos. Pero también querían conocer al que había realizado semejante milagro. El comentario a una en Jerusalén era: ¿y no será ese el Cristo? Si pudo resucitar a alguien después de 4 días de muerto, ¿no será acaso ese el Cristo? Porque su vida concuerda con lo que escribieron los profetas, decían algunos. Otros decían: y él tiene el carisma y a la vez el temple para dirigir a la nación en esa sublevación contra el imperio romano. Muchos de ellos, al escuchar que se acercaba, salieron pues a recibirlo y lo aclamaban diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En breve ya no eran 2 ni 3. En breve ya era una gran muchedumbre que enardecida gritaban: no más Roma, no más Roma, no más impuesto. Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Algunos gritaban a viva voz: ¡viva el rey de los judíos! Otros corrían y cortaban ramas de los árboles, las tendían a su paso, emulando la alfombra roja que se usaba para que pisara el rey el día de su coronación. Jesús entendiendo que ellos no habían entendido su revolución, entendiendo que ellos no habían entendido cuál era su verdadero propósito, intenta llevarlos al plano espiritual. Intenta hacerlos entrar en razón. Yo no he venido a hacer una revolución material. Yo he venido a hacer una revolución contra el pecado. Yo he venido a hacer una revolución contra la maldad que agobia al ser humano. Y por eso hizo su entrada triunfal montado en un pollino. Por eso pidió que trajeran un pollino prestado, porque normalmente los reyes entraban en caballo. Pero Jesús alude a la profecía que se halla en Zacarías capítulo 9 versículo 9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El propósito de Jesús al entrar en ese asno era que ellos comprendieran que su revolución no contemplaba una confrontación armada contra el imperio romano, sino más bien una revolución contra el pecado. Pero ellos en su frenesí no entendían, no escuchaban lo que Jesús estaba diciendo. Y gritaban más fuerte: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Ya por la tarde, Jesús decide regresar entonces a Betania, a la casa de Lázaro, de Marta y de María, donde había hecho esa semana su cuartel, donde había hecho esa semana su semana de estancia, y desde la casa de su amigo Lázaro hacer toda la tarea de esos días. El día lunes
Jesús sube de nuevo a Jerusalén. Y en este recorrido se encontró con una higuera. Una higuera que no tenía fruto. Y la maldijo. Ellos les llamó la atención que Jesús hubiese maldecido a la higuera. Pero nadie dijo nada. Llegaron entonces a Jerusalén. Y entrando al templo, se encontró con un cuadro censurable, un espectáculo bochornoso. Los cambistas estaban haciendo su agosto. Primero, los sacerdotes no aceptaban las monedas griegas, ni tampoco las monedas romanas, para pagar el impuesto del templo, ni siquiera para presentar los sacrificios a Dios. Había que cambiar todo tipo de moneda por una moneda judía, además de las tirias, la única que eran aceptadas en la ceremonia del templo. Así que estos cambistas ponían el precio dependiendo de la oferta y la demanda. Y como la fiesta de la Pascua era la fiesta donde había más gente en Jerusalén, entonces ellos fijaban precios astronómicos. Ellos decidían qué precio iba a tener las monedas extranjeras. En otras palabras, ellos fijaban la tasa de cambio. Y según relata el evangelista, estaban los precios como hacen los cambistas. Y Jesús ve que hay usura. Y Jesús ve que hay abuso. Y se enojó. Y tomó unas tiras y con ellas hizo un látigo. Y se fue a la parte del patio donde estaba lleno de ganado que ellos tenían para vender a los que iban a presentar sacrificios a Dios. El problema no era que se vendieran los animales, porque hacía mucho tiempo que esto se venía haciendo. Esto era para ayudar a los que venían de muy lejos, para que no tuvieran que cargar el animalito de decenas de kilómetros. Entonces estos simplemente traían el dinero, lo compraban el animalito y luego era sacrificado. Pero estos mercaderes del templo aprovechaban para hacer su agosto. Cuando veían multitudes, subían los precios de manera exorbitante. Pero ¿qué iba a hacer un extranjero después de haber hecho un largo viaje? No presentarle tributo a Dios, no presentarle un sacrificio, era un despropósito. Y estos cambistas lo sabían y por eso ponían unos elevadísimos precios. Ante esto, Jesús comenzó a golpear a los animales para que salieran del patio del templo y comenzó a volcar las mesas, y algunos de ellos trataron de enfrentarlo y también les dio. Ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. El problema no era que en el patio se vendieran los animales para el sacrificio. El problema era lo que ellos habían hecho de eso que tenía un propósito noble. Por simple ambición. Todo lo que tiene que ver con ambición es algo que Jesús censura, es algo que Jesús rechaza. Ese día, muchos de los principales sacerdotes, de escribas y fariseos, dijeron: este hombre debe morir. Este hombre es un sedicioso. Este hombre tiene que morir. Y ahora buscaban con más veras cómo atraparlo y quitarle la vida. Jesús escuchó los comentarios
y pudo leer en la mente y el corazón de ellos lo que estaban pensando. Y por eso en la tarde regresa hacia Betania. Pero de regreso a Betania, algo llamó la atención de los discípulos, quienes a una dijeron: se secó. ¿Qué se secó? Aquella higuera que Jesús había maldecido en la mañana, ahora estaba completamente seca. Y ellos llaman la atención de Jesús: mira, la higuera que maldeciste está completamente seca, a pesar que esta mañana estaba bien verde. Y me imagino esa sonrisa en los labios de Jesús. ¿Y qué esperaba? ¿Acaso no saben quién fue el que maldijo esa higuera? ¿Acaso no saben que mi palabra es una palabra segura y certera? ¿Acaso no saben que lo que yo dispongo se hace porque se hace? Por eso es que en esta hora, a propósito de la pandemia que está viviendo nuestro mundo, yo vengo a decirte: solo Jesús puede cambiar las cosas. Solo una palabra de Jesús puede hacer la diferencia. Una palabra de Jesús puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Una palabra de Jesús puede hacer la diferencia entre que quedes desempleado o que mantengas tu empleo a pesar de. Una palabra de Jesús puede traer provisión en este momento de crisis. Una palabra de Jesús puede hacer la diferencia. Por eso, cuando el Señor nos ha llevado a este tiempo de recogimiento, es para decirnos: mira, yo soy tu esperanza. Yo soy la solución a tus problemas. Yo soy el que puede sacarte de la crisis. Yo soy el que le puede dar sentido a tu existencia. Yo soy el que puedo suplir tus necesidades en medio de tu crisis. No será el gobierno, por más ingentes esfuerzos que está haciendo nuestro presidente, por más ingentes esfuerzos que están haciendo los gobernadores, los alcaldes, no será suficiente. Pero la mano de Dios sí puede hacer la diferencia. No pongas tu confianza en la ayuda gubernamental, porque será escasa. No pongas la esperanza en el vecino, porque te ayudará hasta el día que a él también comience a faltarle. Pero hay uno que tiene el poder para suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. El día martes, Jesús decide volver a Jerusalén. Y ese martes trabajó intensamente. Durante todo el día estuvo discutiendo con los escribas, los fariseos y los herodianos. Tal vez alguien esté preguntando: ¿y quiénes eran esos escribas, esos fariseos, esos herodianos? Esos escribas eran verdaderos eruditos, que habían tenido una formación en el conocimiento de las Escrituras, en el conocimiento de la ley de Dios. Y aunque no eran sacerdotes, llegaron a gozar de tanto respeto entre el pueblo por su vasto conocimiento de las Escrituras, que ellos se sentían las altas personalidades de la nación de Israel. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Los fariseos fueron un movimiento político y social, como también fue una escuela de pensamiento judío. Una escuela que nació por allá en el periodo del Segundo Templo. Y estos fariseos adquirieron poder y fama, y eran indiscutiblemente altas personalidades dentro de la sociedad
judía. Y por último, hablemos de los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Era un grupo de políticos de mucha influencia que apoyaba a los Herodes, a la dinastía de los Herodes. Eran archienemigos de los fariseos. Eran como agua y aceite, fariseos y herodianos. Porque los fariseos no estaban de acuerdo en pagar tributo a Roma, mientras que los herodianos decían que pagar impuestos a Roma era más que justo. Por eso había una gran disputa. Y en la parte religiosa también tenían creencias diferentes. Mientras los fariseos creían en la resurrección, estos no creían en la resurrección de los muertos. Estos se odiaban a muerte. Solo se ponían de acuerdo para hacerle oposición a Jesús. Interesante. Interesante que Jesús aún a sus enemigos puso en paz. Los que nunca se podían hablar, nunca se podían ver, se unían cuando se trataba de hacer oposición a Dios y al mensaje de Jesús. Pero aún allí estaba cumpliendo la tarea de reconciliación. Aún allí estaba cumpliendo la misión que su padre le encomendó, que era reconciliar al mundo consigo mismo, pero también reconciliar al mundo con Dios. Esa tarde Jesús regresó a Betania. Qué privilegio el de Lázaro, el de Marta y de María. Qué privilegio que Jesús hiciera de su casa el centro de operaciones en esa última semana. Y déjeme hacer aquí una aplicación, porque quiero aprovechar para felicitar a aquellos que están permitiendo que su casa en estos días se convierta en un centro de operaciones de Jesús. Para Jesús, un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Vale más que todas las riquezas del mundo. Pero gloria a Dios por personas como ustedes, que todos los días que hay transmisión, ya sea en su celular, ya sea en su computador, ya sea en su tablet, ya sea en el televisor, están poniendo el mensaje para que sus familiares escuchen la palabra. Esa palabra no volverá vacía, es la palabra de Dios. Y el Señor ha dicho: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Tú estás haciendo como Lázaro. Tú estás haciendo como Marta, tú estás haciendo como María. Estás diciéndole: Señor, mi casa se convierte ahora en el centro de operaciones en estos días de crisis. En estos días cuando la pandemia está llevando a la gente a la desesperanza, cuando la pandemia está llevando a la gente a una crisis emocional, a una crisis psicológica, a una crisis familiar, a una crisis espiritual, a una crisis de toda índole. Tú estás permitiendo que la palabra de Dios llegue para traer sanidad a ellos. Que la palabra de Dios llegue para que ellos entiendan que hay un Dios que puede traer solución a los problemas de la raza humana. El coronavirus es un llamado de Dios. Por favor, escúchenme. Les he hablado de múltiples maneras, pero han estado demasiado ocupados. Los ruidos, los afanes les han hecho olvidar lo que yo estoy diciendo. Pero ahora que tengo su atención, escúchenme y las cosas cambiarán. Vamos a orar. Vamos a decirle: Dios, gracias. Dios, gracias por tu palabra.
porque tu palabra es bendita, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es más cortante que espada de dos filos, porque tu palabra es una palabra que trae sanidad, porque tu palabra es una palabra que trae confrontación, tu palabra es una palabra que trae sanidad al alma. Padre, en el nombre de Jesús, mira a los que han escuchado, Señor, en esta hora esta palabra. Mira, Dios, los que han dicho: sí, Señor, este mensaje tiene que ver con mi vida. Yo un día obtuve un empleo bien remunerado y creí que ese empleo era todo, y creí que era producto de mi habilidad, de mi capacidad. Pero ahora, cuando estoy en ascuas, cuando no sé si podré retomar ese empleo, porque la empresa está amenazando con cerrar, porque la empresa está amenazando con despedir trabajadores, Señor, reconozco que fue tu gracia. Perdóname si te ignoré en el momento que estaba bien económicamente. Perdóname si te ignoré en el momento que estaba con una estabilidad laboral, con una estabilidad económica. Pero hoy reconozco mi gran error. Hoy reconozco que fue tu gracia y no tuve tiempo para darte a ti las gracias. Pero gracias que Lázaro me ha dado una gran lección, que en medio de la popularidad que había alcanzado y de las multitudes que le estaban visitando, él sacó un tiempo para decir: hoy no recibo a nadie, hoy tengo que darle la gracia al que me devolvió la vida. Padre, en el nombre de Jesús, haz que tu palabra quede grabada en cada mente y cada corazón y fructifique para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y